¿Está bien? Vamos a estar hablando acerca de la religión católica. Y para cubrir este tema vamos a estar contestando a dos preguntas muy importantes de la religión católica. ¿Está bien? Si tú tomas notas, te animo a que saques tus apuntes y empieces a tomar notas. Es muy importante como estudiante bíblico. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a iniciar contestando la primera pregunta acerca de la religión católica. La primera pregunta es, ¿quién fundó la religión católica? Sabes, hay muchas fechas importantes en el catolicismo, pero yo te voy a dar 5 fechas que son las más importantes y vamos a contestar a esta pregunta. ¿Está bien? La religión católica, esa es la primera pregunta. El primer año, la primera fecha que te voy a dar es en el año 312, dice ahí. Muy bien. En este año la Iglesia Católica se fundó y la fundó un hombre llamado Constantino. Ahí hay una imagen. Este hombre dice en la historia que recibió una gran visión. Recibió una visión atrás. Recibió una visión del cielo y miró una cruz. Y escuchó una voz que decía, si tú en esta señal vas a ser salvo. Este hombre regresó a Roma y empezó a esparcir esa visión que él tuvo. Y empezó a compartir su religión. Y empezó a inculcar tradiciones y creencias. ¿Sabes? Una característica de toda religión es que dan creencias y religiones. Dan creencias y costumbres. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Automáticamente cuando miró esa visión, fue a Roma y inculcó la visión que empezó a ver y levantó un nombre. Y este hombre lo puso como puente entre Dios y el hombre. También lo presentó como el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Qué significa esto? Que ya no necesitabas venir a Cristo. Ese hombre tomó ese lugar. Y aquí es como Constantino empezó a repartir su visión y empezó a compartir su doctrina. En el año 380, la iglesia cristiana se presentó como una iglesia oficial. ¿Qué significa eso? Que la religión cristiana ya no era una relación entre Cristo y la persona, sino ya la religión cristiana se fundó como una religión. ¿Qué significa? Que tenías que seguir tradiciones y costumbres. Este hombre empezó a inculcar a las personas que para que tú fueras salvo, tenías que seguir sus tradiciones y costumbres. Una tradición que ellos decían es que si no eras cristiano, tú no podías heredar el reino de los cielos. Y empezaron a decirle a las personas que todo hijo de papá cristiano eran herederos de la salvación. Se heredaba la salvación. Y si no eras hijo de papás cristianos, tú ibas al infierno. Algo que la Biblia no enseña. ¿Qué empezó a hacer la gente? Empezó a seguir las tradiciones de este hombre. ¿Está bien? En el año, voy a pasar a la tercera fecha, en el año 590 después de Cristo, esta religión católica presenta al primer papa. ¿Sabes? El papa se presentó como la autoridad de Roma. Todo lo que decía el papa se llevaba a cabo. ¿Y sabes qué fue algo interesante que hizo este papa llamado Gregorio? Mandó a cerrar todas las Biblias. Ahí hay una imagen de una Biblia. Mandó a ponerles candados a las Biblias y decirle al pueblo que nunca podían leer la Biblia, solamente que él lo autorizaba. ¿Saben por qué? Porque ya no necesitaban la Biblia si tenían a un papa. Y él era el representante de Dios. Toda religión, escucha esto, toda religión te lleva a eso, a quitar la palabra y a escuchar tradiciones y costumbres, y te las piensan a inculcar. Este hombre mandó a quitar todas las Biblias, les puso candado, y si él no permitía que la leyeras, esa Biblia tenía que estar con seguro, si no te ibas a meter en problemas. Ese es algo que lleva a la religión. La siguiente fecha que te quiero dar, voy un poco rápido, pero está bien, el año 1517, y fue cuando un hombre alemán se rebeló contra la religión católica. ¿Sabes? Este hombre se llamaba Martín Lutero. Este hombre se dio cuenta que la Iglesia Católica empezaba a vender
la salvación. ¿Cómo la vendía? Alejandrito, ¿te quieres ir al cielo? Sí, dame dinero. Y cuando tú me des dinero, el Papa promete que te va a dar 5,000 años menos en el purgatorio. ¿Sabes? Esta religión, este Papa empezó a inculcar que había algo en la Biblia y decía que había un tercer lugar desde el cielo y el infierno, y era el purgatorio. Ese lugar enseñaba la Iglesia Católica que este lugar es para santificarte de tus pecados. Si tú morías con pecados o no eras una persona tan buena, pero eras católico, te ibas al purgatorio. Y ahí en el purgatorio ibas a pagar tus pecados hasta llegar a una cierta santificación, y con esa cierta santificación ibas a poder entrar al cielo. ¿Sabes? Esta iglesia, esta religión empezó a pedir dinero y empezó a dar promesas del Papa. Te decía, si tú ibas a pasar 80,000 años en el purgatorio porque eras bien malito, Alejandro, el Papa te ofrece 5,000 años menos. Él es el representante de Dios, Él lo puede hacer, pero dame dinero. Martín Lutero escuchó esto y automáticamente empezó a escribir y presentó 95 tesis a la Iglesia Católica. ¿Sabes qué significa esas 95 tesis? Que se paró en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba. Y no era nada bíblico. Eran tradiciones y creencias de la Iglesia Católica. ¿Sabes? De ahí pasamos a la última fecha y es el año 1600 después de Cristo. Del año 500, del 1517 al año 1600 se hizo una reforma. Es donde la Iglesia Católica empezó a perseguir a todo aquel cristiano y les llamaban protestantes. ¿Y sabes qué hicieron con ellos? Pues empezaron a matar. Ahí hay unas imágenes. Muchas veces a los cristianos los perseguían y los quemaban vivos. Los metían en el liceo, donde había muchas personas alrededor, y se los comían los gusanos. Los leones o tigres incluso torturaron a los cristianos llamados protestantes. ¿Sabes? Es una característica de una religión. A Jesús lo querían matar. Habían hombres religiosos que amaban a Dios, pero querían matar a Jesucristo. ¿Cuál es la razón por qué le querían matar? Porque Jesús se sometía ¿a qué? ¿A la palabra? No. A sus creencias y costumbres. Cuando Jesús no llegaba a someterse a esas creencias que no venían en la palabra, ellos empezaron a decir, Jesús lo tenemos que matar. A Jesús lo están siguiendo muchas personas. Ya no somos gente importante para las personas, ya no nos respetan. Entonces tenemos que matar a este Jesús. Y le empezaron a decir que tenía un demonio y muchas excusas. ¿Sabes qué es lo mismo que hizo la Iglesia Católica? ¿Sabes qué es lo mismo que hace la religión cual sea? Y puede ser hasta evangélica. Cuando solamente te inculcan tradiciones y costumbres y creencias, no una relación con Jesucristo. La Biblia no te lleva a ser parte de una religión. La Biblia te lleva a tener una relación con Cristo. Y es como se identificaban en los tiempos de la Biblia a un cristiano, un discípulo de Jesús, un alumno de Jesús. ¿Qué es lo que hace un alumno? ¿Aprende de quién? De su maestro. ¿Qué quiere ser el alumno? Ser como su maestro. Por eso les empezaron a decir cristianos. No por una religión, porque tenían una relación con Cristo y mostraban a Cristo con sus vidas. ¿Sabes? La religión católica empezó a asesinar y a matar. Y esa es una característica de un hogar religioso o una persona religiosa. Y te lo vuelvo a repetir, no es necesario que seas católico, puedes ser evangélico, puedes ser testigo, lo que se te ocurra decir, puedes ser una persona que vive una religión. Y sabes, una característica es esta, que una persona que vive una religión no mata físicamente, pero en su corazón está lleno de odio, de falta de perdón, odia al vecino, mata por su corazón a su prójimo, y sabes, ahí te puedes dar cuenta que tú vives una religión. Una característica de un hijo de Dios es que no permite el rencor en su corazón.
no permite el odio. Porque ese Hijo de Dios sabe que Él no merecía perdón, Él no merecía salvación, pero Jesucristo dio su vida por Él. ¿Sabes? Si en ti hay odio, si en ti hay falta de perdón, ven a Dios y arrepiéntete. Pero también pregúntate si estás viviendo solamente una religión. ¿Cuáles son las costumbres de hoy en día? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro, y vas a entrar al reino de los cielos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que tener una relación con Cristo. ¿Sabes cómo puedo identificar? Hay muchos hogares que hay odio y falta de perdón. Y es muy importante preguntarse. Un hogar temeroso a Dios tiene una relación con Cristo. Y Cristo es el que está en su hogar. Y a Él le obedece. ¿Está bien? Entonces recuerda esto. Una característica de toda religión es que constantemente matan en su corazón a quien sea. Odian a su prójimo, así como los religiosos en los evangelios que muestran que odiaban a Jesús. ¿Está bien, iglesia? Entonces así es como se fundó la religión católica. ¿Por qué católica? Eso se me pasó a decirles. En el año 380, cuando la religión cristiana se hizo legal, el catolicismo, en ese tiempo de nombre y le puso Iglesia Católica Cristiana. Católico significa universal. Lo que trataban de decir es que la Iglesia Católica todo Roma. Por eso le pusieron este nombre. De igual forma, en el año 1600 después de Cristo, cuando hubo persecución, los cristianos protestantes tuvieron que salir de Roma y así es como se esparció en todo el mundo. ¿Sabes quién tenía el control? Dios. En el libro de Hechos nos muestra a la iglesia primitiva y nos dice que todos estaban contentos, todos daban, todos compartían y empezó a crecer mucho la iglesia. Pero Jesús les dijo, id y predicar y alcanzar todo el mundo. Pero sabes, muchas veces nos podemos acomodar y decir, ay, qué bonito, mira cómo nos amamos, cómo está creciendo la iglesia, mira. Pero sabes, Dios puede mover muchas veces las cosas, porque Él busca que alcancemos a aquel que no le tiene. Te pregunto, ¿estás dedicando tiempo para aquellas personas que no tienen a Cristo, que tú lo sabes? ¿O eres el típico cristianito que te la pasas en tu grupito, verdad? ¿Se han visto esos? Que van a comer, que cenan, que están aquí en la iglesia y están los jóvenes acá, y el que llega nuevo está hasta allá a la esquina, y aquí cotorreando, y el nuevo allá solito. ¿Eres ese tipo de cristiano? ¿Sabes? Dios no quiere eso. Dios quiere usarnos. Y sabes, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que morir a nosotros mismos e ir por aquel que necesita a Cristo. No estamos para juzgar religiones. No estamos para señalar, no estamos para decir estás equivocado, eso no dice la Biblia. Estamos para mostrarle a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndolos, teniendo una amistad con ellos, escuchándolos. Dios va a poner el momento cuando tú les puedas compartir la verdad. Y sabes, vamos a orar por eso. Vas a orar por esa persona y vas a pedirle al Señor, Señor, pon ese momento para que esa persona abra su corazón y tu palabra entre a su vida y él pueda conocer la verdad. ¿Está bien, iglesia? Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda pregunta acerca de la religión católica. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué cree la religión católica? ¿Qué cree la religión católica o en qué basan sus creencias? Sabes, hay muchas cosas que cree la Iglesia Católica. Créeme, una característica es que no es nada bíblico. Tiene muchas creencias fuera de la palabra de Dios. Y no te voy a mencionar todas esas, porque eso no importa. No importa si creen que el color negro es malo, no importa si creen que en un saltito vas a ir al infierno, eso no importa. Lo que importa es el tema de la salvación, y es donde yo me quiero centrar con ellos. Yo me voy a enfocar en tres cosas que ellos creen que alejan a las personas de Dios. Tres cosas que ellos creen que alejan a las personas de Dios. Primera cosa que ellos creen que la salvación no es segura. La salvación te la tienes que ganar. Y esa es una característica de toda religión.
Incluso religiones como la evangélica. La evangélica no te toca ese tema. ¿Sabías eso? Tú le preguntas, ¿la salvación se pierde o no? Y a ellos no les gusta tocar ese tema. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de que te vayas. Dicen, ay, esa oveja se va a ir si le digo que la salvación no se pierde. Y va a decir, vámonos, si no se pierde puedo hacer lo que quiera. ¿Sabes? Una oveja, un hijo de Dios, no va a hacer eso. No se va a ir. Pero aquel que no es hijo de Dios se va a ir. Y sabes, no podemos evitarlo. Porque Él no quiere venir a Cristo. Y es lo que muchas religiones hacen. Y es lo que creen esta religión también católica. Creen que la salvación no es segura. Hay 3 cosas que tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. Primero, tienes que creer en el Papa. Y el Papa es la autoridad tuya. ¿Está bien? No es la palabra la desechan y te presentan a un hombre. Y te dicen que ese hombre es perfecto, él no puede fallar. Toda palabra que él dice es directamente de Dios. La Biblia nunca enseña eso. Eso es lo primero que tienes que creer. ¿Está bien? Segunda cosa que tienes que creer en María y en los santos. ¿Qué hace María y los santos? Interceden por ti. Incluso creen ellos que María ahorita está en el trono al lado del Padre y del Hijo, y de ahí sigue María. Y eso lo enseña la Biblia. En el Evangelio de Lucas nos muestra que María necesitaba un Salvador. Y da gloria a Dios por Jesucristo. La Biblia nos muestra en los Evangelios que María les decía a los que seguían a Jesús, obedezcan a Jesús, escúchenle a Él. Nunca dice, escúchenme a mí. Yo voy a interceder por ustedes. Mentira. El otro día miré una señora, y se los quiero compartir, y ella se llama María. Le dije, ¿cómo está María? Bien. Cuando usted puede venir a la iglesia. Claro que sí. Le dije, me gustaría escucharla mucho y escuchar sus historias. Es una persona grande. Y me dijo, pues sí, fíjate que quiero contarte algo. El otro día soñé que un hombre de blanco con una bata me hablaba. Y me decía, no te preocupes, deja de llorar. Tú no tienes una mamá física, pero tienes una mamá y es la mamá de todos. Y es María. Creencias y tradiciones. Esas personas ganan el corazón de las personas con sus historias, sueños, revelaciones. Y créeme, la Biblia, ya te lo he dicho, la Biblia dice que si aún se presenta un ángel y te muestra un evangelio diferente a la Biblia, es anatema, es maldito. Esa persona ya la escuché y dije, ok, es católica. ¿Está bien? Gloria a Dios. Y pasó otra vez y le hablé y le dije. Pero es como se enfocan ellos en tradiciones y costumbres, no lo que dice la Biblia. Ellos creen que María les puede dar salvación como los santos. La Biblia nos muestra y nos habla de santos, pero no habla de personas muertas. Habla de personas creyentes en Cristo. Los que forman parte de la iglesia se les llama santos, porque santo no significa perfecto, significa apartado para Dios. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha apartado para su gloria y reino y para compartir de Él. Por eso nos llamamos santos. No quiero escucharte por ahí que andes diciendo, yo soy santo. No, tranquilo, ¿ah? Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Tenía un amigo. ¿Quién presenta a los santos? La Iglesia Católica dice que el Papa es quien dice quién es santo y quién es no. Y les hacen su figurita y todo. Tenía un amigo católico. Él, yo no lo conocía. Cuando me convertí, tuve la oportunidad de conocerlo, le compartí de Jesús. Ya luego se convirtió, gracias a Dios. Pero él decía esto. Él caminaba en su pueblo, era de Puebla, por allá en México. Caminaba kilómetros tras kilómetros, descalzo, de rodillas. Era una tradición. Era para pagar tus pecados. Tenías que sufrir. Entonces es lo que hacía. También nos decía que en el pueblo, aquella persona que daba dinero para las fiestas, cuando se celebraba sus fiestas que tienen, ¿verdad? De los santos, etc. Quien daba más dinero, el Papa se enteraba. Y cuando esa persona moría, decía, a ver, ¿quién dio tanto dinero? Fue fulanito.
va a ser santo. Y lo presentaban a esa persona muerta como el santo del pueblito tal. ¿Por qué? Porque siempre daba dinero, siempre era generoso, siempre era una buena persona. ¿Y qué te inculcaban? Pues ten al santito y te va a ir bien, ¿verdad? Ten tu calcomanía, vamos a hacerle una estatua aquí. Y es lo que hace la Iglesia Católica. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Costumbres y tradiciones. Si vas escuchando esta palabra, ¿está bien? El cristianismo no es una religión, te lo vuelvo a repetir. El cristianismo es una relación con Cristo. Que en los tiempos antiguos se estableció como una religión, se estableció, lo hicieron. Pero el cristiano tiene una relación con Cristo, no forma parte de una religión. La Biblia nunca dice que seas parte de una religión. La Biblia te guía a que tengas una relación con Jesucristo. ¿Está bien? Entonces es muy claro cómo podemos ver una religión. Acompáñame en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, por favor. Verso 24 al 25. Verso 23 al 25. Fíjate lo que dice. Dice, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, y es donde sacan todo esto, la religión católica, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes, y el trabajo del sacerdote era interceder por el pueblo y para con Dios. Esto se hacía cada año. Esos sacerdotes no solamente sacrificaban animales para perdón de pecados, sino esos sacerdotes cuando se presentaban ante donde estaba Dios, ellos tenían que pagar primero por sus pecados y después por el pueblo, y era como intercedían. Pero escucha esto, el Antiguo Testamento es una imagen de lo que venía. En el Antiguo Testamento estaba la ley, y la ley lo único que te mostraba, adivina qué, que eres un pecador, que necesitas un salvador porque no podías cumplir la ley. No podías de mentir, no podías de tomar algo que no era tuya como robar, no podías de adulterar con tu mente y tu corazón. Necesitábamos a alguien, y ese alguien era Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo aquí. Había miles de sacerdotes porque ellos tenían que morir, pero necesitábamos a uno que intercediera por siempre, y ese es Jesucristo. La Iglesia Católica te enseña que el Papa y María y los santos interceden por ti. No necesitamos intercesores. Jesucristo es nuestro intercesor, y la Biblia dice que Él es abogado para nosotros y está a la diestra del Padre. No necesitas nada más. Otra cosa que creen, segunda cosa que cree la Iglesia Católica, creen que existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Creen que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y le llaman purgatorio. A la Iglesia Católica te dice esto: si eres un católico, escúchame, tienes que ser un católico, y tienes que llevar a cabo tus escaleras, comunión, y ya te las sabes, no mucho. De ahí, si eres una persona buena y siempre sirves en la iglesia y en las cosas de Dios, vas a ser salvo, vas a entrar al reino de Dios. Pero si tú te separas o tienes pecado, tú siendo católico tienes la oportunidad, y Dios te la da, de ir al purgatorio. Y en el purgatorio vas a pagar por tus pecados. Vas a sufrir poquito, pero adivina qué, nosotros como tu familia vamos a orar. La Iglesia Católica inventó una oración para oración del purgatorio, se le llama. Y esa oración dice esto: por favor, te pido por aquellos que están en el purgatorio, que tengas misericordia de ellos y pronto los saques de ahí para que vayan contigo al cielo. ¿Sabes? Las familias, siempre que muere un familiar, se la pasan orando por ese familiar. ¿Para qué? Para que muy pronto Dios los saque del purgatorio. Incluso escuché a un hombre llamado padre o sacerdote, que hoy ya no existe eso, la Biblia no lo enseña, pero ese hombre decía esto: iglesia,
¿Saben a cuántas personas he sacado en toda mi vida del purgatorio? O sea, Él lo había sacado. Yo he sacado miles y miles de almas del purgatorio. ¿Saben por qué? Porque yo oro 4 veces al día. Y tengo 90 años, calcúlenle. Y toda la gente, hola, ¿cuántas almas has sacado del purgatorio? La Biblia nunca te enseña eso. ¿Te das cuenta de lo que inculcan? ¿Qué? Creencias y tradiciones. Así le había puesto el título A. Eso es lo que inculca una religión. Nunca te van a guiar a una relación con Cristo. Siempre van a tener eso, y esa es otra cosa que creen los católicos. Fíjate, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 29, verso 27. 9, 27, perdón. Ahí el escritor de Hebreos nos dice qué pasa después de la muerte. Acompáñame, ahí está en tu Biblia. Capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué? El juicio. ¿Sabes? El católico dice que en el juicio, si tuviste más malas obras que buenas, te vas al purgatorio por ser católico. Pero si tú no fuiste católico, tú directamente estás condenado y te vas al infierno. Cuando aquí la Biblia nunca dice eso. La Biblia habla de que después de la muerte, o vas al cielo o vas al infierno. Incluso a Jesús presenta una historia en el Evangelio de Lucas cuando habla de Lázaro y el rico. El rico no quería nada que ver con Dios. Muere y se va al infierno. Se va al Hades. Y ahí está sufriendo. Y está siendo torturado. Y la Biblia nos dice que Lucas, el pobre, fue al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, el rico miraba a Lázaro y decía: por favor, manda a alguien, Abraham, manda a alguien a que le hable a mi familia de esto y del otro. Dices: aún resucitando quien quieras, no van a querer escuchar. El seno de Abraham ya no existe y ya lo hemos visto. Cuando hablamos de la serie del infierno, que dice la Biblia del infierno, ahí está ese tema. Ya no existe el seno de Abraham, existe el cielo. Pero la Biblia nunca habla de que hay un lugar intermedio. Entonces, esas creencias alejan a las personas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dicen: pues si yo tengo un pecadito por ahí guardado, pues lo voy a pagar. Eso no tiene coherencia. Si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús vino a morir? Si tú puedes pagar por tus pecados, ¿para qué Cristo vino? Tradiciones y creencias. Tercer cosa que cree la religión católica: cree en la extrema unción. Creen en la extrema unción. ¿Qué significa esto? Que tienen un aceitito, y ese aceitito, cuando hay enfermitos en el hospital, van y les ponen así en su cabeza o lo que sea. Y lo que creen es esto: que tú cuando vas a visitar a un enfermo y le pones esa unción por medio de un padrecito o algo así, esa persona automáticamente es liberada del purgatorio y se va directamente al cielo. Entonces yo me imagino a personas a punto de morir: mándenme al padrecito, por favor, que me ponga ese aceitito para no ir al purgatorio sino al cielo. ¿Sabes quién estipuló esto? El Papa. Esta creencia hace que las personas no se arrepientan, hace que las personas no vengan a Jesucristo y hacen que vivan solamente una religión. La Iglesia Católica no te asegura la salvación. Y cualquier religión que tú puedas nombrar no te asegura la religión. No te asegura la salvación, ¿verdad? ¿Está bien? Siempre pon esa atención. Fíjate, Jesús, Él fue fácil. Él no andaba con rodeos como hoy en día. Muchas iglesias lo hacen. Él claramente dijo qué tenías que hacer para ir al reino de los cielos. Nunca te dijo: tienes que hacer esto, el otro. Nunca te confundió para que sigas aquí. No, Él fue muy claro. Y Él le dijo a un hombre llamado Nicodemo qué tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Juan 3:3 nos lo dice, ahí está en tu pantalla. Juan 3:3, el Evangelio de Juan.
capítulo 3, verso 3. Fíjate lo que Jesús le dijo a este hombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te pregunto, para que tú no puedas entrar al reino de Dios, ¿qué no tienes que hacer? Bueno, ¿qué tienes que hacer para entrar al reino de Dios? Nacer de nuevo. Entrar por la puerta. Nacer de nuevo. No por la puerta. Nacer de nuevo, ¿está bien? Cuando tú naces de nuevo, puedes entrar al reino de los cielos. Claramente lo está diciendo Jesús. No te está diciendo tienes que creer en el Papa, no te está diciendo tienes que tener santos o creer en esto y el otro y hacer tales cosas, rituales, tradiciones. Simplemente Jesús le dijo a este hombre: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa arrepentimiento y poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué es arrepentimiento? Decirle al Señor: perdóname porque sé que soy pecador y el pecado me separa de ti, pero creo en lo que Jesús hizo por mí, y es morir en una cruz y pagar por mis pecados, y creo en ese sacrificio. ¿Sabes? Cuando tú haces eso de corazón, tú eres una persona nueva en Cristo. Y la Biblia nos promete que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y no es por nuestras fuerzas que tenemos una relación con Dios. No es por nuestras fuerzas que tenemos esa intimidad con Dios o le conocemos. No, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y la nueva naturaleza que adquirimos, que nos lleva a conocer a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Padre. No somos nosotros. Te pregunto, ¿tienes una relación con Cristo? ¿O vives una religión? Créemelo, es importante que tú puedas hacerte esa pregunta. ¿Estoy viviendo una religión o una relación con Cristo? Una religión no te lleva al cielo. Una relación con nuestro Señor Jesucristo te lleva al cielo. Y eso empieza naciendo de nuevo. Quiero terminar con esto, iglesia. ¿Hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo? ¿Hay alguien aquí que esta mañana sabe y tiene convicción de que no tiene una relación con Cristo? Y te das cuenta que solamente es un pasatiempo el estar aquí o en una iglesia. ¿O solamente buscas a Dios para sentirte bien? Si tú eres esa persona, te animo a que levantes tu mano. ¿Hay alguien aquí que quiera nacer de nuevo? ¿Hay alguien aquí que nunca lo ha hecho y quiera perdón y salvación? Que reconozca que en verdad no tiene una relación con Jesús. ¿Sabes? Te invito a que si tú no has nacido de nuevo, puedas aceptar a Cristo esta mañana. No es un rito, no es nada sobrenatural, solamente tienes que decir: es cierto, necesito salvación y perdón de pecados, necesito nacer de nuevo y quiero tomar esa decisión. ¿Hay alguien más que quiera nacer de nuevo?